tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Consecología. Yo soy Antonio Saga y me da mucho gusto estar con ustedes. Y a mi lado se encuentra mi amiguísimo Alex Sanz. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, un gusto volverlos a tener con nosotros. Pues la verdad es que estamos muy emocionados porque el tema de hoy, como siempre, va a ser bastante entretenido. Vamos a estar tocando temas que no son tan comunes, pero que bueno, pues al final pues nos van a alimentar bastante nuestro conocimiento como siempre, ¿no? No hay que perder esa pasión por estar aprendiendo cosas nuevas. Son de esos temas que nos toca a todos vivir de una u otra forma porque estamos en una sociedad, no vivimos en una cueva. Y si tú vives en una cueva y tienes internet para ver este podcast, qué padrísimo que lo estés viendo de esa forma. Y bueno, el tema del día de hoy es diarios de una adicción. Y para eso tenemos ya una invitada que pues ya casi viene siendo de casa. Jessica Urbina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Ya saben que me encanta su programa, lo sigo y pues bueno, aquí estamos para darlo todo. Y otro doctor, especialista también en el tema, la primera vez que viene aquí al podcast, el doctor Armando Armenta. ¿Cómo estás, doctor? Gracias, muy buenas noches a todos. La verdad es que pues muy contento de estar también con ustedes. Se ve que este es un programa número 1 y la verdad es que pues espero que sea muy entretenido para todos. Bienvenidos. Diarios de una adicción. ¿A qué te suena a ti, hermano? A que diario estoy expuesto a cualquier cosa que pueda convertirse para mí en una adicción. Eso es para mí lo que me está sonando. No sé a ti a qué te suena esto. Pues a que todos conocemos a alguien, a que pues ustedes como médicos ahorita tenemos una serie de preguntas que les vamos a hacer. Pero antes de entrar en tema, platíquenos un poquito de sus vidas. Doctora, platícanos para las personas que apenas te están conociendo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo tengo la especialidad de medicina familiar, también llevo la parte de control metabólico y nutrición, soy físico-culturista y bueno, me encanta estar con ustedes, hablarles también mucho de nutrición, de buenos hábitos, tener una vida más saludable y sobre todo que esto nos ayude a nuestra sociedad, ¿no? Para mejorar sobre todo la calidad de vida. Que fíjate que algo muy curioso. Ya tiene muchos fans, Jess. Gustó mucho su capítulo que estuvo con nosotros. Si no lo han visto, vayan y... El arte de la nutrición, chéquenlo ahí. El arte de la nutrición. Y bueno, cuéntanos ahora un poquito más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué decidiste estudiar esto y dedicarte a todo esto que pues ahorita nos vas a estar platicando? Claro, sí, pues bueno, la verdad es que pues no sé por qué en su momento yo me dedico a esta área. Yo recuerdo que cuando me metí a la carrera de medicina, pues siempre me visualizaba como cirujano plástico, ¿no? Y operarme la nariz, que era algo que a mí no me gustaba, ¿no? Eso era así. Pero bueno, la verdad es que hoy disfruto, la verdad es que amo dedicarme a lo que me dedico y nunca voy a olvidar algo que me marcó, yo creo que para siempre. Recuerdo que cuando llegué ahí por primera vez a trabajar en este lugar, veo que pues bueno, van saliendo algunas personas, ¿no? Y me acuerdo mucho de una familia donde se acerca a mí un chico y me dice, oiga doctor, gracias por devolverme a mi padre. Y entonces dije, órale, ¿no? Me impactó demasiado. Yo no sabía que estaba bien enfermo y que obviamente en su momento iba a requerir yo de tratamiento, porque fue algo que me enganchó para siempre, ¿no? Okay. Hoy actualmente me dedico al área del tratamiento de las adicciones. Es una rama de la psiquiatría, de la salud mental. Okay. Y pues bueno, soy de los pocos afortunados que hemos podido cursar pues bueno, esta especialización. Somos muy poquititos y si quería ayudar a alguien, primero tenía que conocerme yo mismo. Oigan, yo tengo una pregunta para los dos, para empezar. Para dedicarse a esto, deben de tener un ímpetu de querer ayudar a las personas, claro. Creo yo. Desde la experiencia que ustedes han adquirido, ¿realmente esto ha contribuido a que mi fin era, sí, dedicarme porque quería ir a ayudar a las personas? ¿O sobre la marcha me di cuenta que estaba ayudando a las personas? O sea, ¿cuáles de estos dos aspectos tuvieron ustedes en común? ¿El querer ir a ayudar? ¿O más bien dentro de se dieron cuenta que estaban ayudando bastante? Estaban, ahorita tú lo mencionabas, regresándole al padre que no conocía ya a su hijo, ¿no? ¿Cuál creen que haya sido su objetivo primordialmente? Pues siempre que empiezas la carrera de medicina,
algo que creo que a todos nos pasa es que queremos ayudar a las personas, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que de ellos también vas aprendiendo y tú también te vas ayudando, o sea, te vas haciendo más sensible como humano, también vas viendo la integración. En mi caso, por ejemplo, en mi carrera es una medicina más integrativa, ver a todo lo que es toda la red de apoyo familiar, ¿no? Tratar de que los pacientes, cuando tienen una patología, tratar de que la familia también lo integren. Pero sí, creo que sin duda alguna es una carrera que a final de cuentas te da mucha satisfacción porque es aportar algo a la sociedad, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, creo que todos buscamos ser felices, pero no solamente ser felices, como decir, ay, yo busco mi felicidad y ya no me interesa a nadie más. Creo que también es importante ver qué le vas a dar a la sociedad, qué le vas a brindar, y eso te deja una huella y te enriquece también como persona. Buenísimo, buenísimo. No, pues yo la verdad es que no sé si me va a dar pena expresar lo que realmente pienso, porque no, yo nada que ver con lo que dice la autora Jessie. No, la verdad es que yo, pues yo soy muy orgulloso de donde vengo, ¿no? Finalmente yo viví en un pueblo, Nicolás Romero. Finalmente recuerdo que pues yo llegaba con los zapatos llenos de lodo, ¿no? Era frustrante no encontrar en el camino una ramita para poderte quitar el exceso de lodo, ¿no? Y llegar a la escuela así con los zapatos sucios. Entonces, no, realmente yo llegué a la carrera de medicina porque mi papá me decía, no, pues tienes que estudiar muchísimo porque tú vas a ser después el jefe y que no sé qué, ¿no? Y literal, o sea, una exigencia tan alta que yo cuando llegué ahí, pues decían que los médicos ganaban mucho dinero. Entonces yo dije, yo sí quiero estar ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué se necesita, no? Pues se necesitan buenas calificaciones, se necesita ir a la UNAM. Me empezaron a meter de muy chico la UNAM, y la realidad es que hoy, pues la vida me ha sonreído muchas veces y creo que soy afortunado porque no lo entiendo hasta ahora, y que hay muchos estudiantes y alumnos que yo he tenido en mi formación y que me han dicho cómo han sufrido para ingresar a la escuela, a tener una curricular y tener un número, ¿no? O sea, claro. Mi número de la UNAM, 9606815-3, o sea, me acuerdo cuando me dieron mi número, y que hoy ese número, la verdad es que me ha cambiado la vida. Y pues la verdad es que lejos de decir yo, pues sí quiero ayudar a la gente, no, al inicio era ganar dinero, y la vida poco a poco me puso ahí pues no sé, las puertas donde decía, por aquí no, y yo terco, es que no, yo quiero ser cirujano plástico, y no, bueno, está bien, cirujano, tampoco, bueno, está bien, ginecólogo, menos, ¿no? y así, ¿no? Y así es como, pues prácticamente me topo con muchos maestros que hoy tengo la fortuna de todavía verlos, ya a punto de jubilarse, y creo que fueron los que me fueron formando, pero sí, creo que la historia de vida de cada persona y el desarrollo de cada uno de nosotros es determinante para incluso a qué te vas a dedicar el día de mañana y qué habilidades a lo mejor puedes desarrollar. Yo nunca pensé dedicarme al área de la salud mental, de verdad, nunca. Pero fue algo... qué bueno que la vida te llevó ahí y que seas tan bueno. Nosotros le echamos un ojo a tu currículum y tienes muchísima experiencia. Por eso nosotros decidimos llamar este episodio Diarios de una Adicción, y somos muy afortunados de tener a dos doctores tan buenos en sus áreas. Porque bueno, una cosa es la adicción a las sustancias, y otra cosa es la adicción a la comida, a los malos hábitos, y entonces es a donde queremos llevar este episodio, y ahí les va la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera que una persona ya es adicta a algo? Ok, pues mira, el término adicción es un término ya muy antiguo, que incluso hasta apenas en este siglo se empiezan a poner de acuerdo las organizaciones, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Ambos hablaban sobre esto en relación a si, no, pues yo soy consumidor alto, o yo consumo drogas blandas o drogas duras, sí. ¿No? Y términos donde, tú no tienes problema porque tú no eres alcohólico o tú no eres drogadicto, ¿no? Tú solo fumas, ¿no? Tú solo fumas, exactamente. O sea, no se tenía como determinado que esa fuera una adicción. Exactamente. Y sin embargo es un término que ya desde que, no sé, 1930, que empiezan a trabajar estos grupos de alcohólicos anónimos, empiezan a escribir en su libro, que le llaman ellos libro grande, el libro azul. ¿Es el de los 12 pasos? El de los 12 pasos, y ahí ponen ellos el prólogo, ¿no? Que nunca ha cambiado, a pesar de que viene una edición y edición, nunca se cambia el prólogo. Y en general ellos en ese libro denominan a la enfermedad de la adicción como una alergia,
porque precisamente el exponerse a la sustancia que es el alcohol, que es un alergeno, te puede quitar la vida, ¿no? Entonces, evita esa sustancia porque funciona como un alergeno. Y de ahí han venido una serie de conceptos filosóficos, biológicos, sociales, psicológicos, y que hoy actualmente hablamos de que realmente es un trastorno mental y que no tendría por qué estar separado, por un lado, los trastornos como la depresión y la ansiedad, y por otro lado, las adicciones. Son igual trastornos, tienen una base de disregulación a través de los circuitos cerebrales. Entonces es un trastorno neurológico que también se expresa a través de alteraciones en el comportamiento y en las emociones. Eso es una adicción. Ejemplo, y en general es una pérdida del control. Por ejemplo, en centros de rehabilitación AA dicen que son enfermos, ¿no? ¿Realmente se caracteriza una adicción como una enfermedad? No, al contrario, en los anexos te dicen que no es una enfermedad. Que no es una enfermedad. Es al revés. De hecho, los profesionales de la salud, hay un capítulo también para profesionales donde ellos nos invitan, porque ellos dicen no es una enfermedad, esto es una cuestión de fuerza de voluntad. Esto es una situación de soberbia, de no echarle a humildad, ¿no? Porque incluso tú vas a un anexo, a ver, Juan, échale humildad y tráele un cafecito al doctor. A ver, échale humildad y tráele bien calientito su café al padrino, ¿no? Ajá. Y entonces utiliza mucho esta parte de, incluso de jerarquía, y que en AA el romper con esos conceptos que vienen de hace muchos años y que son muy recientes, porque a partir del siglo XX, alrededor de los años 80, es cuando se empieza a documentar más del cómo se desarrolla esta enfermedad y cuáles son los circuitos cerebrales involucrados en la adicción. De hasta entonces, o sea, antes no se le consideraba una enfermedad, ni siquiera se le consideraba que fuera un trastorno psiquiátrico que tuviera que tener ahí como un apartado específico en estos libros. Ok. Ahora, partiendo yo creo que desde lo más básico, ¿en qué momento podemos decir que ya hay una persona que es adicta? Porque puede haber, encerrándolo o englobándolo en la cuestión del alcohol, puede haber una parte que es solo en las fiestas se consume alcohol. Pero ¿en qué momento se puede decir que ya hemos rebasado esa línea y ahora sí soy un adicto? Ya no soy social nada más. Al alcohol. Ok, no, bueno, para empezar, ¿aquí todos consumen alcohol? Sí. ¿O consumen drogas? Sí. No. ¿Drogas no? Bueno, la medicina, ¿no? También conozcamos la aspirina, drogas, el paracetamol. Pues hay un montón de drogas. Sí, exactamente, como dice Jess, la doctora Jessie, finalmente ella conoce muchos suplementos, que ahorita yo no me quiero meter mucho en su campo, porque ahorita me va a decir, te estás equivocando, doctora Armenta, porque no es lo mismo un complemento alimenticio, un suplemento, un catabolizador, una proteína, un aminoácido y un montón de cosas que prácticamente ellos utilizan, pero que tienen un fin terapéutico, un fin de bienestar para la persona. El problema, incluso la definición de la Organización Mundial de la Salud habla de que es toda aquella sustancia que ingresada al organismo puede generar un cambio en la respuesta fisiológica del cuerpo. Es decir, ahorita yo estoy triste, me tomo esa sustancia y me vuelvo alegre, ¿no? ¿Qué sustancia? ¿Cuál es esa sustancia? Pero el problema está en que hay personas que se adelantan a esa sustancia sin que yo tenga una justificación. Voy a viajar a Cancún, pero me da miedo el avión, mejor me tomo mi chocho, ¿no? Y entonces el ser autoadministrado habla de que yo ya estoy dando el mal uso. Me dijeron que con los anabólicos o con estos suplementos me va a bajar la lonjita y me mandó la doctora, no sé, una tableta. Mejor me tomo 2. Por si acaso. Para que amarre. Sí. Y en cuestión a comida, o sea, si a mí me gustan mucho las hamburguesas y cada semana me como una hamburguesa, ¿se llama ese adicto, doctora? O sea, aquí la adicción es una pérdida del control, sobre todo. Ahí es donde empieza esa línea tan delgada y donde hay una algo que te vuelve tan impulsivo. O sea, cuando hay esa pérdida del control como tal, entonces es cuando ya se vuelve una adicción y un trastorno, como dice el doctor también, es cuando ya afecta también otras áreas de tu vida, trabajo, tu vida social, tu vida familiar, tu vida de pareja. O sea, eso ya se considera también un trastorno. Entonces, en la cuestión de la comida, por ejemplo, seguramente ahorita el doctor lo va a tocar, pero
sobre todo la vez pasada decíamos que los alimentos más adictivos van a ser aquellos que son con carbohidratos y grasas, ¿no? Oh, qué rico. Los principales alimentos, por ejemplo, adictivos son las papas fritas, el helado, la pizza, y si se dan cuenta, las galletas también. Por ahí hay una marca, no sé si la pueda decir, sí, pero por supuesto. La marca Oreo es súper adictiva, son de las Yo galletas conozco más una que se adictivas. llama Oreos, pero ahorita les digo. Ok. Bueno, Oreos, todas estas son alimentos muy adictivos, pero si se dan cuenta, no son, o sea, dentro de las que yo les comenté, si se ponen a analizar, no todas son azúcares simples, porque a veces pensamos que solamente es el azúcar. Por ejemplo, la pizza tiene grasa, ¿no? Claro. El helado no solamente es azúcar, trae grasa. Entonces, la combinación de estas sustancias van a provocar que se activen lugares muy similares, o de hecho no muy similares, los mismos lugares que activan las drogas, que es el sistema de recompensa. Y eso genera de alguna forma una adicción también a largo plazo. De hecho, hay como todavía una disyuntiva entre si hay adicción o no al azúcar, si eso existe o no. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo lo comparo la ingesta de azúcar con una droga, la droga lo que tú quieres es buscarle de cualquier lado, vas, hagas lo que hagas, buscas dinero, robas, pero tú quieres esa sustancia porque quieres sentir esa sensación que te genera la dopamina. Y con el azúcar no es así, o sea, no es como que conozcas a alguien que esté con cucharadas de azúcar, no necesito azúcar, sí, ajá. Sí. O sea, es por eso que todavía está en disyuntiva, porque uno, comparten la misma digamos que el mismo sistema de recompensa que una droga, pero no tanto como esa impulsividad, bueno, ese impulso que te genera de estar come azúcar, claro. Que es diferente. Teníamos un capítulo hace como 3 o 4 semanas en donde hablábamos prácticamente de lo que tú comentas ahorita, de la obsesión y de la compulsión, pero lo vimos desde el término psicológico hacia una persona, hacia una relación. Entonces, podríamos decir que también en una cuestión de comida llega la obsesión y la compulsión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento nosotros nos podemos dar cuenta cuando ya estamos pasando a la compulsión? A lo mejor lo fácil es, bueno, porque ya lo estoy consumiendo diario, pero debe de haber un antecedente, porque no es que de la noche a la mañana tenga un crecimiento de consumir este tipo de alimentos. ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta que evidentemente estamos cayendo en una adicción? Sí, pues bueno, complementando con lo que dice la autora Jessie, por eso les comentaba, ¿no? O sea, realmente hay documentos que en su momento a lo mejor se preocupan por dar esa claridad en los conceptos y hoy hasta apenas en esta época es cuando empezamos a concretar un poquitito o definir qué es una adicción y qué no es una adicción. Entonces, para empezar el término, pues bueno, como tal, no se encuentra el término en documentos profesionales, en estas revistas que les llaman journals, medicals, y no sé qué, no está como el término. Lo que está colocado es un trastorno. Entonces, el trastorno de la adicción es un trastorno por consumo de sustancias. Se encuentra hoy actualmente dentro del capítulo 6 de la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. En ese capítulo 6, dentro de los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, se encuentra un apartado específico que habla acerca de los trastornos por consumo de sustancias. Un trastorno que es, a diferencia de una enfermedad, yo ya sé que si hoy empiezo con baja de oxigenación, que si mi vecino falleció y que le dio fiebre y que empezó con tos y que entonces seguramente en el 2019 hubo mucha gente que se murió y también se le bajó la oxigenación, lo primero que pienso, pues COVID-19, y ya sé cuál es y cuál es el comportamiento de ese síndrome o de ese complejo de síntomas. Pero una persona que le da un trastorno por consumo de sustancias, no sabemos qué lo originó. Pudo haberlo originado una pérdida, un evento traumático, su misma personalidad, un trastorno psiquiátrico primario, pudo haber sido una situación de abuso, o pudo incluso su mismo trastorno de la personalidad o sus rasgos de personalidad individual que estaban en búsqueda de cosas nuevas, de experimentar, lo lleva precisamente a estas sustancias que en su momento generan eventos placenteros. Es difícil que alguna de estas sustancias no te genere placer.
todas te generan placer. Incluso el que una persona me diga, no, es que ya no siento rico meterme una línea de cristal, o ya mi churrito ya no me sabe igual, mejor me voy a comprar un Gorilla Kong. Entonces, pues literal. Y empiezas a aumentar. Sí, empiezo a aumentar las dosis. ¿Por qué? Porque estos circuitos cerebrales de los que hablaba esta Jessie, que están constituidos por el techo del mesencéfalo, son estructuras que se encuentran en el centro del cerebro, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza cerebral frontal, son los circuitos principales donde viajan estas vías mesolímbico-corticales que están llenas de dopamina. Son los neurotransmisores. Son los dichosos neurotransmisores y que en su momento eso genera gratificación. Ay, quiero vaciar mi vejiga. Ay, ¿no? Okay. Y vacío así todo mi litro de orina y ¿qué siento? Ay, qué placer. Claro. ¿no? Y lo mismo se activa cuando voy a comer, cuando voy a hacer el amor y cuando me estoy metiendo mi churrito, mi alcoholito, mi cigarrito o mi café. Y hay gente que para hacer el amor se echa su... Aparte, ¿no? Ajá. Sí, porque estos circuitos en la media, imagínate tú, haciendo el amor 20 veces al día o comiendo. ¡Qué energía! ¿Cómo le hacen? Porque ya eres adicto, aparte de eso, a otra cosa. Para darte energía. Claro. Sí. No, o que estés consumiendo todos los días huevito, frijoles, no sé, llega un momento en que estos circuitos del placer ya no son tan gratificantes. Y entonces, lejos de estimularse, vienen a la baja y ya no son estimulados. Y entonces busco una nueva experimentación para poder llegar a ese efecto placentero. Dentro de la adicción o del trastorno por consumo de sustancias, que es la pérdida del control del consumo, existen estos criterios y entre ellos es la tolerancia. Cada vez necesito más dosis de la dosis inicial para llevar a mi efecto placentero. O sea, no es que te conviertas, ahora soy ya inmune a la marihuana. Simple y sencillamente ya no es la misma recepción, lo toleras más. Lo toleras más. Quiero tocar un tema que no traemos tanto a colación dentro de la guía que traemos, la adicción a la cafeína. ¿No? Y bueno, que es y muy bueno, común. y exactamente, y bueno, Sí. antes de pasar a la cafeína, nada más aclarar que no las únicas adicciones que existen son estos trastornos por consumo de sustancias, pero la comida no se considera adicción. ¿Por qué? Porque por definición el trastorno por consumo de sustancias o la droga, ¿no? Es una sustancia, es un fármaco y por definición un fármaco es una sustancia no alimenticia. Entonces, la azúcar forma parte de la dieta y al ser un carbohidrato, yo no puedo catalogarlo como una droga. Es un parte del alimento. Sin embargo, mi conducta, mi comportamiento, mi trastorno de personalidad o mi situación y mi ambiente hace que en su momento el malestar físico que yo pueda tener lo disminuyo con sustancias o con alimentos. Y es lo que hace tan peligrosa el azúcar, ¿no? Es correcto. Exactamente. Okay. Que hay gente que se le baja la presión. Tómate una coquita. Claro, sí. ¿Te ha pasado? Sí. Y se vuelve adicto a la coca. Y ahora a diario se me baja la presión. Sí. A la hora de la comida, justamente, con hielitos. No, hombre, qué rico. Entonces, partiendo de lo que acabas de comentar, el café es o no una adicción o es una droga. Es una droga. Primero hay que clasificar las drogas. Desde el marco jurídico se clasifican en legales, ilegales y las que nadie ha regulado, alegales. Que es un gran problema porque yo puedo traer en mi mochila unos marcadores de textos, ¿no? O puedo traer mi gasolina, mi PVC para pegar al rato mi tubería de mi drenaje, ¿no? Y son sustancias que en su momento hay personas que empiezan a tener gratificación al oler estas sustancias y que nosotros los conocemos como inhalantes volátiles, ¿no? O solventes. Y entonces estas sustancias, pues prácticamente las puede portar cualquier persona y las venden en cualquier trapalería y son por eso peligrosas, porque nadie te puede sancionar por estar haciendo esto. En su momento, si te cachan haciendo ese acto, es daños a la salud, pero de ahí a que haya un reglamento, algo penal donde te diga, vas a estar tanto tiempo en la cárcel por estar vendiendo solventes. Claro, el solvente no hay. La famosa mona, ¿no? La famosa mona, ¿no? Con el tiner, ¿no? Eso. Pues que precisamente hay un mundo de este tipo de líquidos que son derivados, pues algunos del petróleo, ¿no? Pero pues también tenemos la acetona, las señoras que están pintando las uñas y que todo el mundo está feliz ahí, sonriente, pintándose las uñas. Entonces, hay muchas sustancias. Con razón están risa y risa las señoras ahí. o personas que son carpinteros o que se dedican a pintar casas. Dice, es que yo no sabía que me gustaba tanto oler la pintura, ¿no? O limpiando así los muebles, todo ese tipo de sustancias que en su momento pues les generó placer.
aquí es donde lo primero hay que identificar si son drogas legales o ilegales. Y de las legales, que ya normalizamos el consumo, porque ya consumes drogas, no, ninguna. Y entonces el alcohol y el café y el tabaco, la nicotina o algunas otras sustancias que también tienen cafeína, como el chocolate o algunos tés, ¿no? Donde prácticamente hay personas que tienen pues finalmente un gusto por estar viviendo estas sustancias o infusiones, y que hay incluso personas que ya no piden un café normal, piden un café expreso o doble expreso, y entonces cada vez tienen más tolerancia al café. Sí. ¿Cuándo se considera tóxico? Arriba de 5 o 10 gramos de cafeína. Una taza de café tiene aproximadamente entre los 50 a 57 miligramos hasta 170 miligramos. Eso quiere decir que para tener 1 gramo, si cada taza tiene 57, son alrededor de 16 tazas. Okay. Pero si yo me pido mi doble expreso, que son de los que más tienen cafeína, ya no son 16, ya son 5 o 7 tazas. ¿Cuánto tiene tu termo de café? Por lo menos 3 o 4. Siempre llevo drogas al trabajo. y aparte ya venden termos más grandes, sí, claro, para la gente que lleva su 1,5 litros de café. Sí, la verdad. Sí. Entonces es una sustancia. La característica de la droga es que genera tolerancia. Cada vez voy a necesitar más dosis, y esa es la cuestión, la dependencia, ¿no? Donde yo ya cada vez voy a necesitar y voy a tener una compulsión del consumo de esa sustancia. Craving es un deseo imperioso a consumir a pesar de las consecuencias, ¿no? Yo quiero consumir, no me importa que el día de mañana esté con temblor, o el día de mañana tenga jaqueca, o el día de mañana esté todo ansioso. Viéndolo desde la perspectiva de que su realidad de los adictos se trastorna, realmente, bueno, yo leía que para ellos no tiene, o más bien pierden el sentido del daño que se están haciendo, ¿no? Al final, por quererse pues satisfacer de cierta manera. El libro que leía, que se llama Dopamina, ponía ciertos ejemplos acerca de cómo un adicto a cualquier sustancia, en este caso el libro mencionaba acerca de drogas ilícitas, podría propensar, sí, a cambiar tanto su estado de ánimo como obviamente su comportamiento. Y luego hablaba un poquito de cuando se están retirando de este tipo de situaciones, no pueden estar rodeados de lo que hacía o de lo que se rodeaban en el momento que lo ejercían. Es decir, hablaba acerca de que si alguien que consumía, ¿cómo se llama esta droga que se inyecta? Heroína. Cocaína. Pues ¿Cristal? Sí, toda la que se puede. Cualquiera. Anabólicos. Sí, la verdad. Estaba en un centro comercial. ¿Suero vida oral? No, ya. Y pasaba a un lado, o sea, ya que se había terminado como su proceso, ¿no? De haberse, pues, ¿cómo se le puede decir? Cuando se rehabilitaron. De rehabilitación, ¿no? Entonces, pasaba a un lado de las jeringas. Eso le podía traer un disparador, claro. Y ese detonador lo llevaba a quererse volver a drogar. Sí, de hecho el craving es de los nuevos conceptos que se aportan en la nueva edición que publica la Asociación Americana de Psiquiatría a través de su Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales, el DSM-5, y donde el craving ahora se considera como un criterio. De hecho, hay hospitales, ¿no? Yo donde también trabajo, el craving es un motivo de urgencia. Es decir, doctor, llevo tantos meses sin consumir, pero ayer escuché la música, tuve un conflicto con mi pareja, pasé por el Oxxo, no sé, una película, y me despertó de nuevo esas ganas de volver a consumir. No quiero consumir. Entonces podemos hablar de que los adictos también tienen cómplices, ¿no? Me acuerdo de un documental, de hecho es una serie documental que hay disponible, ahí la vamos a poner en la descripción. Hubo un gran problema en Estados Unidos de consumo de drogas porque los doctores empezaron a recibir lana de recibían lana por prescribir cierta sustancia. No me acuerdo, no recuerdo el nombre de la sustancia. Yo no me acuerdo. Pongámosle chochín, ¿no? Ajá. Entonces ellos prescribían el chochín y la gente se metía, no, estoy padrísimo, y de repente se hicieron de mucha lana y fue un caos total, porque tenían estos cómplices. Acá en el barrio, pues tienes a tu cómplice que es el de la tlapalería. Pero pues el señor está vendiendo un producto que es
eso está súper interesante, es legal. Sí. Y eso es para un trabajo que ya se ocupe para otra cosa. Sí. Pues ahí... no es de uso primario para una cuestión de drogas, ¿no? Sí, Al claro. final de cuentas. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, creo que el tema, o sea, se puede derivar de muchas cosas, pero ahora llevándolo a una cuestión como familiar, ¿no? Porque al final creo que sufre más la familia, ¿no? Sí, que sí. el propio drogadicto o adicto o como lo queramos llamar. Realmente la familia, en su experiencia, es el disparador para querer recuperarse o quién es, porque luego muchas veces, al menos yo no he conocido a una persona adicta o muy poco, que vaya y se pare a un centro de rehabilitación, que por su propia mano diga, yo quiero yo quiero rehabilitarme. cambiar, ¿no? No, creo que es la familia, pero no sé desde su perspectiva cómo lo han estado visualizando. Pues mira, realmente también es importante que el paciente quiera. O sea, la familia es un gran apoyo, es tu red de apoyo familiar, como lo dice, pero si el paciente también no coopera, no quiere, no hace conciencia, finalmente van a recaer. O sea, no va a haber una, pues, digamos, una mejoría notable. Pero sí es importante la parte de la familia porque muchas veces se desesperan. Se entiende que a veces hay cuestiones también de violencia, precisamente por lo que decías, hay cambios en el comportamiento, pero porque estas sustancias disminuyen algo que se llama factor neurotrófico neuronal, que esta sustancia está asociada a todo lo que es la reparación, la sinapsis y el crecimiento de las neuronas. Entonces, conforme va disminuyendo, van teniendo cambios también en el comportamiento, en la sinapsis de las neuronas, ya no es la adecuada, y es por eso que de ahí derivan todos estos cambios de conducta, pero pues a final de cuentas la familia también pues la lleva de perder, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo cuando hay niños, van aprendiendo esas conductas que a final de cuentas aprenden patrones que para ellos van a ser normales y los van a seguir hasta que son adultos y van a repetir la misma historia, ¿no? Que viven en casa, aunque no. También esto no quiere decir que infancia no es destino, o sea, eso también lo tenemos que tener muy en claro, ¿no? No quiere decir que porque tú tengas un familiar o un padre alcohólico, tú vas a ser alcohólico, o sea, tú puedes también generar cambios y esto también va a depender mucho de cada historia de vida, como decía el doctor. Yo creo que la evolución de cada persona es súper sagrada. Y cada quien va teniendo una conciencia conforme vamos creciendo y vamos cambiando ese patrón de conducta, ¿no? Entonces, pero sí es importante que la familia entienda también que de alguna manera, pues hay que darle ese apoyo a la persona, porque finalmente pierden ese control, o sea, precisamente por estas sustancias. Pero sí tiene mucho que ver que el paciente quiera realmente también el cambio, ¿no? O que al menos tenga una motivación inicial para que de ahí empiece a generarse este cambio. Y ahora con los adictos que los vemos sanos, ¿no? Que los vemos que hacen ejercicio todos los días. Porque sí, no nada más es adicto exacto. Préstame 5 bar. No, nada más es esa persona. El que vemos en un gym, que está súper trabajado su cuerpo, ese tipo de personas, ¿a qué se pueden hacer adictos? ¿Y qué causan en su cuerpo cierta sustancia? Bueno, es que ahí ya cambia, ahí es otra situación, ahí puede haber una dismorfia corporal, por ejemplo, o también hay que ver, es importante creo que aparte de tocar este tema de las drogas, ver el origen de qué es lo que detona, porque principalmente estos a final de cuentas van a ser hábitos. Hábitos, tanto hablamos hábitos buenos como hábitos malos, pero siempre va a haber una causa, un origen que genere como esa motivación inicial o lo que te genera el cambio, ¿no? El querer hacer una conducta. Un hábito es una conducta, así. Diario tú tienes hábitos que ya están bien establecidos y que de hecho los haces de forma inconsciente. Me levanto a tal hora, desayuno esto, me baño a tal hora, y como ya son conductas que tú haces repetitivas, diario, no caes como en conciencia de que ya es un hábito. A final de cuentas ese es tu hábito, o te paras del lado derecho de la cama y ya lo hiciste un hábito porque solamente te levantas de ese lado derecho de la cama y así, ¿no? Pero no nos ponemos a analizar el por qué estoy haciendo esa conducta. Entonces, a final de cuentas, es lo mismo. El preguntarme de dónde viene o por qué estoy haciendo esta conducta, qué motivó el que yo quiera hacer ejercicio. Me quiero ver bien, quiero estar saludable, o
porque viene desde una necesidad de aceptación, desde que no me siento a gusto con mi cuerpo y siempre estoy a disgusto de que me falta esto, me falta el otro. Aunque yo ya estoy bien para las demás personas, pues yo siempre me voy a ver mal, ¿no? O esa necesidad de aceptación para la gente, ¿no? Es que si me veo bonito, bonita, me veo atlético, entonces la gente me va a querer. Pero a final de cuentas no estamos llenando esa necesidad. Okay. Entonces siempre vas a ser insuficiente para las demás personas. Lo mismo pasa con el alcohol, con las drogas. Cuando hay una situación de ansiedad, de depresión, ¿qué es lo que está originando ese consumo? O sea, sí es importante detectar eso para que de ahí también parte del tratamiento, de hecho, es ver lo que originó para que nosotros hagamos situaciones más sanas. Por ejemplo, la terapia psicológica, a generar hábitos más saludables, a ver, ¿por qué quieres ser aceptado por las demás personas? ¿De dónde viene eso? ¿Quién te contó que no era suficiente como para que te quieras ver bien, ¿no? Para que los demás te volteen a ver, o sea, no, ya eres una persona, por ejemplo, conocemos mucha gente famosa que súper exitosa, todo, ¿no? que a ojos de todos lo tienen todo, ¿no? Y viven una depresión enorme, pero viven, ¿no? Y vacía. Exactamente, sí. Porque para ellos no es suficiente. Siempre necesitan verse bien para los demás, ser súper exitoso, tener mucho dinero y siempre va a ser así, pero el problema no es afuera, el problema es adentro. Exacto. Entonces hay que empezar a cambiar esas conductas, detectar el origen para que podamos tener un éxito en el tratamiento. Viendo desde la parte psicológica, si ahorita estuviéramos aquí hablando a lo mejor con una terapeuta especializada en eso, diría que al final son dos cuestiones. Una de ellas es salir de la realidad. Salir de la realidad es decir, me voy al gimnasio, ¿no? Y por un rato, ¿qué pasa cuando estás haciendo ejercicio? Pues todo te hinchas y te ves diferente, ¿no? Y sales un poquito de la realidad. Aparte, como tú lo sabes muy bien, Jess, cuando estás haciendo ejercicio también generas varias hormonas de serotonina. Sí, exactamente, ¿no? La serotonina. Y la dopamina. Pues también te lleva a eso, es una adicción. Y la otra es lo que ahorita también estabas mencionando, que hay desde dentro, no tanto a lo mejor la cuestión desde fuera, sino que no estás complaciéndote desde dentro y al final también se dice que psicológicamente entre más tenemos, más queremos. O sea, no somos personas, o el ser humano es una cuestión insatisfactoria, ¿no? A que al final no está pleno consigo mismo. Tocamos el tema ahorita de los artistas que terminan muchas veces en el propio suicidio, ¿no? Porque no están... se desviven, se desuscriben de la vida. Exactamente. Entonces, aquí, teniendo ya estas dos vertientes, al final, siempre la duda que a mí me ha generado, ¿las adicciones realmente pueden aliviarse o simple y sencillamente son, son llevaderas? Conociendo las bases neurológicas de la enfermedad, hablamos de que hay una disfunción de los circuitos cerebrales, que estos circuitos cerebrales no se están llevando a cabo o se desensibilizaron. Se estimularon tanto que ahora ya no funcionan igual. Okay. Sin embargo, lo que habíamos visto a través de la historia es que normalmente el que sea una enfermedad crónico-degenerativa, al igual que la diabetes o la hipertensión, pues solamente se controla y no tiene cura. Entonces, ¿quién es el verdadero adicto o quién es el que tiene el trastorno por consumo de sustancias? La persona que perdió el control. Porque el que no ha perdido el control, el que solamente consume una vez a la semana, una vez al mes, pero consume demasiado, ¿no? Tampoco le estoy diciendo que ya es un enfermo, ya es un adicto y lo voy a internar o le voy a dar tratamiento. No. Es un consumidor de riesgo. A lo mejor yo estoy acostumbrado a tomarme 4 tazas de café y yo no sé en qué momento a lo mejor voy a desarrollar cafeinismo, o estoy fumándome un tabaco y no sé si en algún momento la pérdida de mi mascota, algún evento traumático, una pérdida familiar, no sé, me lleva a consumir más tabaco para controlar esa ansiedad, y entonces crea aún más tolerancia y el día de mañana a lo mejor tengo un consumo nocivo porque llegué a consumir hasta 20 cigarrillos, pero después de 6 meses lo suspendí. Entonces, si yo logro esos periodos de abstinencia también prolongados, podríamos hablar de que yo nunca desarrollé adicción. Adicción es la persona que perdió el control y prácticamente va a tener consecuencias cada vez más fatales. Va a desarrollar depresión, va a desarrollar ansiedad, va a desarrollar cirrosis, va a desarrollar cáncer, va a desarrollar sangrado de tubo digestivo, va a desarrollar trastorno renal o daño renal,
Y ese tipo de personas se van a ir deteriorando cada vez más y más y más, porque sus circuitos cerebrales están tan agotados, esas zonas específicas donde se generaba dopamina, donde se generaba placer, hoy ya nada lo llena. Y entonces por eso consumo 1, 2, 3, 20 drogas y no encuentro salida. O lo único que ahora me lleva al equilibrio, ahora ya no consumo para sentirme feliz, ahora ya consumo para estar normal. O sea, se puede perder la cuestión de la dopamina, dejarla de generar. Claro, y eso es lo que hace en su momento que algunos psicofármacos trabajen como si fueran este tipo de sustancias, y entre ellos que entre las neuronas hay drogas que evitan que se absorban esos receptores dopaminérgicos o serotoninérgicos o noradrenérgicos, y entonces en su momento me siento súper excitado, con mucha energía, pero también hay fármacos que hacen ese mismo mecanismo, y entonces hoy yo no me estoy drogando, pero me acabo de desayunar un cóctel de frutas, un licuado, algo, y eso me hizo sentir bien, y entonces con el psicofármaco esa sensación de felicidad me dura más tiempo. Pero ya lo estás provocando con algo más, sano, ¿no? Más saludable. Y ahí es donde la doctora Nora Volkow, ¿no? Porque esto era bien interesante. Decíamos, bueno, pues hay que atender a los pacientes, pero solamente si quieren. La realidad es que hoy sabemos que de acuerdo a los estándares internacionales que publica la Organización Mundial de la Salud y la ONU-DC, que es la Organización de las Naciones Unidas con la Droga y el Delito, igual el NIDA, publican 10 principios donde dicen que no necesariamente el paciente con decisión a tratamiento o el tratamiento voluntario es el único. También el tratamiento involuntario también tendría que ser un abordaje de tratamiento, porque se tardan de 4 a 20 años en llegar con un especialista. Si llega en 20 años, ya llega con esquizofrenia. Entonces hay que atenderlos antes de que haya una disfunción tan grave. Y en cuestión de este tipo de tratamientos, ¿cómo se ataca al adicto? O sea, llega y yo me imagino que primero lo que les da es abstinencia, ¿no? Sí, hay. ¿Con qué se les trata para que se aliviane? Yo creo que aquí el tema daría para mucho, porque entonces tendríamos que hablar de todos los tipos de tratamiento que existen en el país, y entonces en resumen podríamos hablar de que hay, dependiendo del estado físico del paciente. No es lo mismo que yo ahorita esté consumiendo 5 gramos de cristal y me lo estoy fumando, y en este momento empiezo a tener alteraciones de la percepción de mi realidad, y entonces escucho voces o veo sombras, o empiezo a tener un juicio errático donde estoy pensando que mi familia me quiere envenenar o que están viniendo por mí, y entonces ese estado de alteración, que es una psicosis, en su momento no puedo dejar que dure mucho tiempo porque se están perdiendo neuronas. En ese momento tendría que llegar o enviarme mi familiar, llevarme a urgencias, es una urgencia médica, y entonces romper con ese estado de psicosis, tranquilizarme, porque incluso yo puedo llegar a suicidarme o autolesionarme o lesionar a mi familiar. Entonces eso de entrada tendría que llegar a una unidad de urgencias. Si yo no estoy en ese estado, pero estoy manteniendo un consumo habitual, lo que tengo que hacer en su momento, pues bueno, pensar si realmente ya quiero dejar de drogarme. No me conviene, no quisiera porque no estoy tan enfermo, pero bueno, ya me dijeron que si no lo hago, me van a quitar mi iPhone, me van a, ya no me van a comprar mis tenis favoritos, o me van a dejar, ya se van a ir, o no voy a vivir en esta casa. Y entonces eso me motiva a recibir una consulta externa. Y entonces ahí el terapeuta, el trabajador social y el médico especialista empiezan a hacer un diagnóstico y una atención integral para que el paciente de ese estado, le llaman precontemplación, pase a contemplación, o ya incluso a una etapa de acción donde ya reciba un tratamiento y evitar esta situación de recaída. Okay. Se dice que no se cura, porque si el paciente deja de hacer esto que le lleva a ese episodio de sobriedad o de abstinencia, vuelve otra vez a este ciclo, ¿no? Donde vuelve otra vez a consumir. O sea, ¿desde cero? Pues no desde cero, por eso es que es importante, o sea, Nora Volkow decía, vale la pena atender la adicción. ¿Por qué? Porque a pesar de que este círculo o esta rueda del cambio, que le llaman de Di Clementi y Prochaska, está conformada por precontemplación, contemplación, mantenimiento, acción, mantenimiento y recaída, no es plana, es como una espiral.
Y entonces, aunque yo tenga varias recaídas en este proceso o en mi proceso, no va a ser la misma recaída. A lo mejor consumía muchas sustancias, ahora ya nomás consumo una. A lo mejor antes violentaba a mi familia, ahora ya no la violento. A lo mejor antes no podía mantener un mes sin consumir, ahora ya mantengo un mes o hasta un año. Pero esta parte cíclica, ¿en qué momento se empieza como a cerrar? O sea, con tratamiento. ¿En un periodo de qué tiempo? Los estudios hablan de neuroimagen con NeuroSpect, que son los estudios que hablan, o bueno, que demuestran que hay crecimiento de estos nuevos neurotransmisores con más dopamina, donde no existía. Después de 18 meses hay otra vez crecimiento de estas neuronas. Entonces, no todas las áreas del cerebro se dañan para siempre. Si hay neuronas que se vuelven a regenerar. Okay. Yo quiero preguntarles algo que sí me llama mucho la atención. Cuando un adicto a sustancias, alcohol, otro tipo de cosas, bueno, lo identificamos, lo llevamos a clínicas, al famoso anexo. Ajá. Pero cuando uno es adicto a la comida, ¿dónde vas? ¿Al psiquiatra o con el nutriólogo? No hay adicción a la comida. No, es que no hay, o sea, para empezar, no hay que llamarlo como adicción. Uh-huh. Pero probablemente. O sea, sí, pero no. No es una adicción. No, ya dijimos que la comida no es una droga y como tal no entra dentro de los trastornos por consumo de sustancias. Okay. Y entonces no es una adicción. A lo mejor tengo, como decía la doctora, tengo una compulsión, tengo otro tipo trastorno de alimentación que en su momento tendría que atender. Exacto. A lo mejor solamente con el área de psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Que ellos empiezan a hacer como este interrogatorio para poder llegar a un ¿por qué estás comiendo por qué tanto estoy comiendo azúcar? De esa manera, ¿no? Y empieza a dar recomendaciones para desarrollar hábitos, uh-huh, estilos de vida saludable y que en su momento ya no sea solamente disminuir esos procesos de ansiedad a través de la ingesta de alimentos, sino a lo mejor con el ejercicio. Exactamente. ¿Y cómo evitamos hacernos adictos a algo? ¿Algún consejo que le puedan dar a las personas? Híjole. Pues en general, no lo prueben. Es que sí, no. Es que es multifactorial. Sí. O sea, para empezar, para generar una adicción es multifactorial. Primero, las edades en las que son más frecuentes, pues son adolescencia. ¿Por qué? Porque todavía no está tan desarrollada la corteza prefrontal. O sea, por ejemplo, en las mujeres, la corteza prefrontal ya termina, digamos, su desarrollo aproximadamente a los 22 años, y mientras que en el hombre es a los 24, 25 años, que es lo que dice 27, la maduración. 28, 30. El 42, mira, el desarrollo del cerebro, o sea, el tamaño final de tu cerebro, como dice la doctora, a esa edad. Uh-huh. Pero lo que termina por madurar es la corteza frontal, que es la responsable del juicio, razonamiento, toma de decisiones, planeación a futuro, uh-huh, todas esas funciones ejecutivas que en su momento te permiten discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y esa área frontal termina de madurar a los 35 años. Ok, o sea que todavía no estamos maduros. O sea, tu área del juicio, digamos. Aunque ya hablemos pasados. Tu área del juicio es esa, precisamente, donde tú pones límites, donde tú dices, esto para mí sí está bien, para mí no está bien. Eso es de lo que estamos hablando. Y también hay que ver la parte genética, cómo está también tu desarrollo neurológico, el ambiente social, eso es muy importante, algo que hablabas mucho, por ejemplo, de estos disparadores para generar la adicción o el consumo de ciertas sustancias. El ambiente en el que tú te desarrollas es muy importante porque aparte de esta área o este sistema de recompensa que ya habló el doctor, hay también dos lugares, por ejemplo, que es el hipocampo, que es la memoria, que es como el de recursos humanos, ¿no? Donde está toda la memoria, y la amígdala cerebral, que son todas las emociones. Entonces, si yo como adolescente, digamos, voy a una fiesta, me la paso bien y estoy así chévere, ¿no? Y empiezan a dar ahí sustancias ilegales, pues entonces en mi memoria se va, en el hipocampo, uh-huh, se va a quedar registrado, conectado junto con la amígdala cerebral, que me va a generar placer el estar en ese ambiente, y eso va a disparar todavía más el placer si yo consumo una sustancia. Entonces eso queda... no la sustancia, sino el ambiente. El ambiente es lo que se queda en el hipocampo. O sea, es un conjunto, es una asociación que va haciendo el cerebro. Okay. Porque al final, perdón, cuando eso pasa mucho en la adolescencia, como bien dijiste, llegan a ir bastante, pues sí, bastante al antro, iba a decir otra palabra. Tardeada. Sí. Entonces, a casa de Jolis. Es más por la cuestión de el lugar, ¿no? Entre comillas, perdón, no es tanto por el lugar, sino por lo que se genera
dentro del lugar que es al final el alcohol, claro, ¿no? Las drogas, y evidentemente hay un disparador muy importante que es la música, porque la música también está comprobada que se conecta también con los latidos del corazón para ir elevando también la cuestión de las emociones. Entonces, al hacer ahorita tú dijiste, este conjunto o este cóctel de cuestiones contextuales, sí. Eso es lo que lleva al hipocampo de la personita a decir, está bien a todo dar, estar pachangueando todos los viernes en ese antrito. Queda como el recuerdo de eso, sensación placentera, y entonces en tu cerebro que dice, esto me genera mucho placer, me siento muy bien, y entonces está la posibilidad de volverlo a repetir. Claro, y aparte cuando lo empiezas a platicar, ¿qué pasa cuando llegabas el lunes a platicar las experiencias que te habían generado y cómo converge tu círculo social contigo mismo? Claro, ya vamos a empezar a planear el próximo viernes. No, y el siguiente viernes otra vez nos vamos. Sí, porque no, y Juanito se puso hasta el queque. No, y es que el doctor... con el estetoscopio así... No. Sí, porque al final... No sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo mucho en la prepa, en la universidad, que hasta se enorgullecían, o de manera soberbia, no, yo aguanté tanto. Y eran las anécdotas. O yo ya andaba bien pasado de alcoholes y me eché una línea y con eso duré toda la noche para otra vez para arriba. Así es. Pero no se dan cuenta de todo el daño que están sufriendo sus neurotransmisores y que cada vez van siendo más tolerables a estas sustancias, ¿no? Sin embargo, la dopamina es lo que estoy entendiendo que hace que se sigue también su conciencia. Pues no, haz de cuenta que cada área cerebral, hay muchas conexiones, ¿no? En general, hay neuronas que trabajan de manera conjunta. O sea, el cerebro tiene varias divisiones y cada sección del cerebro tiene una función. Y en específico, estos circuitos de los más sencillos de los que podríamos hablar, que es el circuito mesolímbico cortical o el área del circuito de placer. No es solamente una vía, son por lo menos 4 vías, y en esas vías, por ejemplo, ahí en la zona del área tegmental ventral hay mucha dopamina, pero esas neuronas mandan axones a la otra sección del cerebro, que es el núcleo accumbens, para que motive a hacer esa acción, y entonces eso que quiero, necesito, busco, ahorita lo quiero, se ejecute. Wow. Pero si no se analiza o se procesa por el frontal, pues prácticamente entonces cometo una situación que a lo mejor pudiera ser imprudente, ¿no? O excesiva. Pero no es la única área. Resulta que a lo mejor está trabajando a la vez el hipocampo, porque ya tengo ese evento placentero, o entonces trabaja a lo mejor el occipital, ¿no? Y estoy viendo las luces y estoy siendo estimulado. Entonces son todas las áreas del cerebro que en conjunto están trabajando, pero no solamente dopamina, también noradrenalina, también serotonina, también el GABA, que es el ácido aminobutírico, también algunos receptores endógenos opioides, y así todas esas mezclas de sustancias químicas pues se activan dependiendo de la respuesta. Si yo ahorita consumo cocaína, pues voy a tener noradrenalina hasta arriba y mi pulso va a estar acelerado. Okay. Pero si en su momento lo que estoy teniendo somnolencia, seguramente mis receptores GABA se encuentran activados y tengo un estado de aletargamiento o de sedación. Entonces no solamente la dopamina genera la motivación, genera el placer, pero no es el único receptor que está involucrado en todo esto. La dopamina se puede encontrar en las fiestas porque están generando este disparador. Creo yo, como lo estoy entendiendo, es que bailar. Sí, prácticamente, o sea, si nos vamos a la cuestión contextual, en un antro hay música, hay luces, hay personas eufóricas, y donde se presta, obviamente hay alcohol, ¿no? Y empieza a haber estas cuestiones de droga. De ahí es donde se empieza a generar toda esta mezcolanza del que acabas de comentar. Y evidentemente de ahí pueden empezar a surgir las adicciones, ¿no? Por eso dentro de mis recomendaciones sería cuidar precisamente el cerebro, ¿no? No tendría por qué estar sobreestimulado mi cerebro a una edad de 5 años y que siempre esté recibiendo información a través de una aplicación, un TikTok, un videojuego, una propaganda, un anuncio donde yo, niño de 5 años, ni siquiera tengo una capacidad de análisis de lo que estoy visualizando, o que me genera tanta emoción, tanto placer, que el día de mañana llevo a mi cerebro
cerebro a esos niveles de exigencia o de nivel de placer que a veces ya no me lo satisface nada, el jugar solamente la pelota, ¿no? Porque ahora quiero ver luces, sonidos, ganar premios, luces destellantes, no sé, tantas cosas, y no se diga, pues bueno, el consumo de sustancias ilegales, yo creo que a partir de los 25 años, y eso, pues con reserva, porque obviamente sabemos que todo está asociado a la delincuencia. Entonces, ninguna droga para empezar, pero si es que yo llegase a consumir alguna droga legal, por lo menos arriba de los 25 años, ni siquiera 18 años, porque a los 18 años apenas estoy en ese proceso de adolescencia que no sé a qué me voy a dedicar, y ahora quiero entender por qué mi cuerpo cambia con la sustancia. A los niños a los cuántos años sí se les puede prestar el teléfono. Yo considero que hay que darle el sentido de utilidad, hay que enseñarles del por qué se utiliza ese gadget o ese dispositivo y que se utiliza sí bien para algo lúdico, pero tiene un beneficio a lo mejor de búsqueda de información o de proyección de algún cuento, algo que en su momento a lo mejor lo digital pudiera facilitar que no vaya a la biblioteca a encontrar el Principito y ya lo tengo en la tablet, ¿no? O ahí, y lo visualizo y tengo un aprendizaje, lejos de solamente tómalo y utilízalo, ¿no? Hay que como ocuparlo para con otro fin, y pues yo creo que pues a partir de los, no sé, 12 años, porque antes... Pero con fines lúdicos, entonces. Sí, porque antes de eso, tener redes sociales, tener todo eso, por eso es que hay muchos chicos adolescentes que en esta parte de hipersexualidad temprana, donde yo vendo mis packs, o que yo vendo mis fotos, entonces empiezo a tener esos momentos de seducción, de búsqueda de aceptación, y que pues pierdo el control de cierta manera. Entonces, las redes sociales tienen que tomarse con precaución y supervisión, y que en su momento sea de un cerebro que en su momento ya tenga esa conciencia. No tendría por qué estar hipersexualizado, porque la hipersexualidad o la hiperestimulación temprana a lo largo tiene consecuencias. También podemos hablar de que la palabra soy adicto a está mal utilizada, porque hay gente que soy adicto a la televisión, soy adicto al celular. No. Entonces no. Son trastornos. Son conductas o hábitos. Exactamente, son hábitos. Tengo un hábito malo de teléfono. Pero son patológicos. Pueden llegar a ser patológicos. Exactamente. Claro. Pues si te está generando, por ejemplo, un hábito, es una cosita que tú haces, así por mínima, si tú la sumas a largo plazo, te va a cambiar de forma radical. Por ejemplo, si yo, en mi caso, hago ejercicio, ¿no? Vengo haciendo ejercicio tanto tiempo, pues no, obviamente no me veo de la misma forma que me veía hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, haces cambios físicos o en tu apariencia, lo mismo, por ejemplo, en tu alimentación. Con una cosa que tú empieces a cambiar, hay gente que incluso no va al nutriólogo, ¿no? Pero dice, bueno, yo más o menos como yo le sé, me quité el refresco, me quité estas cosas, y son hábitos pequeñitos que haces, un cambio pequeño, pero como lo haces de forma frecuente, habitual, diario, esto te va a generar un cambio. Entonces, sí es importante hacer conciencia de las cosas, por ejemplo, que hacemos en el día, hacer una lista, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Me estoy levantando a tal hora, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Ok, si mi objetivo, por ejemplo, es bajar de peso, entonces lo que voy a hacer es analizar qué es lo que estoy comiendo. A ver, estoy desayunando pan con leche, ¿no? O con café, el clásico desayuno mexicano. Exacto, un yogur, ¿no? Unas donitas. Y preguntarme, ¿esto que estoy haciendo me va a llevar al objetivo que yo quiero? Claro. Ajá, exactamente, sí o no. ¿O esto haría una persona que quiere bajar de peso? No, pues no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir esa conducta por una más saludable. O sea, eso es lo padre del cerebro, que es lo que hablaba el doctor de la neuroplasticidad también, porque el cerebro así es como trabaja. Sustituimos cosas o sea, un hábito malo lo podemos sustituir por algo bueno, ¿no? Entonces, cuando yo voy haciendo esta lista, digo, bueno, regreso del trabajo, me siento 5 o 6 horas a ver la televisión, y qué tal si de estas 5 o 6 horas, ¿no? aparte me duermo tarde. Exactamente. Sí. Si de estas 5 o 6 horas le dedico 2 horas al gimnasio y una me duermo temprano,
Esto a la larga me va a generar también un cambio saludable, con lo que yo me voy a sentir mejor, me voy a sentir más descansado, o sea, voy a rendir más al otro día, voy a ir con un estado de ánimo mucho mejor, o sea, me voy a concentrar más y aparte estos hábitos normalmente también generan serotonina, que esa es la otra sustancia, que digamos que nos da de alguna forma placer, pero que dura todavía más que la dopamina, porque la dopamina son picos así, por ejemplo, cuando tenemos un orgasmo así, ¿no? Se acaba rapidísimo. Estamos en la gloria. La serotonina puede venir de la cuestión del sentimiento. Exactamente, que es de la largo, conexión el que tú tienes. Sí. Las mariposas del estómago. Bueno, es que ahí entra más también la dopamina, es el subidón, y la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Pero la serotonina nos va a ayudar a tener más ese sentimiento a largo plazo, o sea, no es como el subidón que te da la dopamina. Claro. La dopamina es así, rapidísima, es un placer inmenso y hasta ahí se queda, ¿no? Pero la serotonina se mantiene más a largo plazo y esto te va a generar también que tengas más conexión con las personas. Por ejemplo, hablaba el doctor de las tablets con los niños, ¿no? Ajá. O sea, no dejarles tanto los aparatos, porque incluso ellos hasta ya saben, son muy hábiles el marketing para... La música tiene que ser así, no tiene que ser tan compleja para que el cerebro se lo grabe y todo el tiempo esté con la melodía así, y es una canción, ya me tiene harta, pero ahí la tengo, ¿no? La de Pedro. Oye, canción de Puchi, ¿no? Dubi Dubi. No, bueno. Y las luces y las imágenes y que ponle el monito y nada más debe de durar tanto tiempo porque si ya dura más de ese tiempo ya no pone atención la persona, ¿no? O se le hace aburrido. Entonces todo eso es importante que lo vayamos quitando, por ejemplo, en los niños, y cambiarlos por un hábito, por ejemplo, el libro en físico, que lo empieza a leer, empieza a tener mayor asociación de las palabras, de las imágenes, por ejemplo, ponerme a jugar con el niño, no sé, algún juego de mesa, eso va a generar una conducta más saludable y va a generar un vínculo con el niño, ¿no? Entonces, es cambiar nada más cosas que normalmente nosotros consideramos buenas o que incluso hacemos de forma inconsciente por conductas más saludables, conductas que nos van a generar más placer, pero a largo plazo. No todo el tiempo estamos así con la euforia como con la dopamina, ¿no? Porque si no van a decir, oye, ya te tomaste tu pastilla, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que algo te pasa porque estás riendo demasiado. No, o sea, eso no es algo sano. Por ejemplo, otra forma de generar también serotonina, el baile, o cuando te vas a un concierto, ¿no? Que te sientes súper feliz. ¿Cómo no? Sí, o sea, te sientes, llegas hasta con otra actitud, conectas con la gente que está ahí, con el cantante, le cantas ahí, le chillas Madonna. Y le tienes que chillar a la Madonna. Por ejemplo, en los conciertos de Chayanne me canta a mí, yo soy su hijo, no sé si sabías. Es lo que dice mi mamá. Hola, papá. Entonces, ese tipo de cosas son más sanas, son más saludables, y aparte el placer que te genera, pues al otro día todavía vas y lo cuentas, oye, fíjate que me fui a un concierto y me sentí así y estuvo bien padre. Y sigues segregándolo, exacto, ¿no? y lo recuerdas, después pasa, no sé, un año, oye, el año pasado me fui o un viaje, por ejemplo, no, fui a conocer tal lado, y eso, te digo, a la larga, pues genera más placer, porque no es como ese subidón que tienes con la dopamina. Claro, ok, ahora, es verdad que cualquier adicción también viene con un trasfondo psicológico, o sea, tuvo que haber pasado algo en mi infancia o a lo mejor ya en mi adolescencia, o tal vez ya en la madurez, ¿no? Ajá. Para ser adicto a alguna cuestión. ¿O? Sí, no es determinante, pero sí los estudios que se han realizado, precisamente hablamos de que es una enfermedad multifactorial y entre ellos obviamente los problemas psicológicos son importantes y es un factor de riesgo. Existen factores de riesgo y factores de protección. Probablemente un factor de protección sea mi familia y un factor de riesgo sea amistades que en su momento les gustan los excesos, o un factor de riesgo podría ser el abandono, pero un factor de protección puede ser la escuela, ¿no? Porque a veces es que consumes y lo primero que haces es sacarlo de la escuela. Entonces se convierte en un factor de riesgo porque es más fácil que se drogue en la calle a que se esté drogando en la escuela. Entonces yo recomiendo más que no lo saquen de la escuela, que haya mayor supervisión o una atención pues precisamente en estos centros especializados para la atención a las adicciones, para que lleven un manejo integral, tanto la familia
como el paciente, porque sí, efectivamente la familia se enferma, la familia sufre codependencia, la familia sufre depresión, ansiedad, enojo, o incluso dicen, ¿sabes qué? Pues ahí te ves y pues a ver, ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Claro. Podríamos decir que entonces, al final de cuentas, la vieja y confiable prevención es la que nos va a ayudar a que esto no ocurra, ¿no? Sí. Sí, o sea, tener cuidado de nuestros hijos, ¿no? O de los que nos estamos rodeando y somos... De nuestros amigos. De nuestros amigos. Sí. Y a lo mejor y no tomarlo a la ligera. Sí. Porque al final decían por ahí que el chupón nuevo de los bebés es el celular, ¿no? Con eso se los das y se tranquilizan, pero no se dan cuenta los mismos padres que están ejerciendo también desde ahí emociones que sus hijos, pues la verdad no están preparados, ¿no? Y que ya está documentado. La otra adicción es la adicción al juego. Ya está documentado, entonces es algo que ya no es de que, ¿será adicto? No, ya está documentado cuáles son los criterios de las personas que abusan de estos juegos de azar o de este tipo de juegos incluso que llegan a ser violentos, ¿no? Fortnite, no sé, tantos de estos juegos que en su momento llegan a generar generar trastornos. Ok, perfecto. Pues la verdad es que un tema muy rico y tuvimos muchísima suerte de tenerlos aquí, dos doctores muy preparados. Yo me voy con mucho conocimiento. ¿Tú, hermano? Yo también muy satisfecho y creo que da todavía para muchísimas cosas más porque pues, al final abordamos la parte también psicológica, ¿no? Entonces, vamos a esperar las preguntas de las personas que nos van a ver. Pues listo, pues la verdad es que queremos agradecerles porque nos hayan acompañado una vez más. Jess, muchas gracias. Gracias. Esperamos volverlos a tener por acá para que también se vuelvan ya de casa. Ayúdanos con sus redes sociales, Jess, para que también te puedan contactar. Ok, me pueden encontrar en Instagram como doctora-Jess Urbina. Y bueno, también en TikTok me pueden encontrar como Jess Urbina. Perfecto, doctor. ¿No tiene redes? Yo no tengo redes sociales. ¿Un correo? ¿Tiene su consultorio? Bueno, mi correo sí es el dr.armentab@gmail.com. Es DR de abreviado doctor. Y pues bueno, yo tengo un consultorio. Se encuentra ahí en Lindavista, en Cienfuegos, 897. Perfecto. Y pues bueno, ahí también pueden encontrarme o mándenme un WhatsApp, ¿te fue el teléfono? Sí, adelante. Mi teléfono es el 55 18 35 22 25 y sin problema, probablemente... Llame No, realmente creo que el que una persona tenga este tipo de acceso, ¿no? Yo en su momento quise tener un chatbot, la verdad es que no funciona porque... las adicciones tienen que ser algo donde tú puedas tener esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Si tú no lo entiendes y no eres empático con la persona que hoy tampoco es que busque destruirse, la sustancia se vuelve prácticamente en su cárcel, en su soga, en la única que lo ha detenido para que no se suicide. Entonces, pero esa soga nunca los va a detener tanto tiempo y yo jamás los voy a juzgar porque consumieron, y la familia tampoco la voy a responsabilizar. Sí participaron y es un factor de riesgo, pero ellos no son los responsables de que haya avanzado su familiar a este problema. Entonces, con toda confianza, mándenme un WhatsApp, mándenme un correo. Si es algo muy grande, mándenme un correo y yo lo leo y sin problema les hago ahí mi recomendación o los derivo a las instituciones profesionales que existen en el país. Conozco en general la mayoría de tanto Ciudad de México como Estado de México. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, ahí lo tienen, amigos. La verdad es que muchísima información, como siempre, compartiéndoles y pues llevándolos con los especialistas. Pues gracias por habernos acompañado en un capítulo más. Esperemos que sea pues de gusto para ustedes. La verdad es que ha sido bastante nutritivo. Y ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, Consecología, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram y todas las que conozcan. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y es momento de suscribirse. Exactamente. Esto fue un capítulo más y los esperamos con su suscripción. Hasta luego.